Buenas tardes, perdón. Voy a compartir pantalla. Me la deja muy difícil el doctor Alfredo, ¿no? Continuar con ese nivel. Se hará lo que se pueda. Bueno, vamos a ver. Ya están ahí viéndola, déjenme la amplío. Y bueno, ustedes saben que las preguntas van hasta el final. Ya me hicieron favor de presentarme, de todas maneras les dejo mis datos por cualquier cosa. Ustedes saben dónde encontrarme. Tengo la página de psicología forense, de donde se está transmitiendo precisamente esto, y bueno, ya no hay más que decir, más que iniciar. Hoy trataré de explicar, porque a veces nos vamos, es muy interesante todo lo que nuestros colegas nos han platicado el día de hoy, pero a veces hay que regresar a la base, al inicio, a lo básico, y a veces tan básico como conocer la diferencia entre criminología y psicología criminológica, porque estamos hablando de una temática muy relevante que es la criminología y sus necesidades de especialización. No se pudieron alcanzar y cubrir todas las áreas de especialización con las que cuenta la criminología, pero bueno, tocamos algunas muy importantes. Y bueno, retomar y tratar de entender, porque todavía ya en posgrado, incluso me topo con personas que piensan que son sinónimos o que una está dentro de la otra o que piensan que no tiene ninguna relación. Bueno, trataré de ser breve y precisa como siempre para poder entender esta diferencia y estas semejanzas que tiene. Bueno, como ustedes han visto, el estudio de la criminalidad humana es muy compleja. Requiere la intervención de diversos especialistas, de diversas ciencias, disciplinas, para poder, ¿no?, entender su etiología, su intervención, su tratamiento y sobre todo su prevención. Tenemos la criminología, la que ha juntado todas estas disciplinas y ciencias y las ha incorporado en una sola. Pero antes de la criminología hubo muchos intentos de manera, digamos, independiente, la sociología, la psicología, la antropología, cada una con sus técnicas, con sus herramientas, con sus teorías, tratar de explicar la conducta criminal. Y bueno, en algunos casos específicos, individuales, pues sí resultaba muy enriquecedora esta aportación, pero en otros no se podía encontrar. Por ejemplo, la sociología a veces se quedaba corta porque había elementos psicológicos, la psicología a veces se quedaba corta porque había elementos biológicos, y es así como surge la criminología para poder fusionar todos estos conocimientos. No fue una tarea fácil, ¿eh? Ha sido una tarea bastante compleja, no como hoy, que a veces pareciera que hay una lucha de egos, de competencias, ¿no? Sino más bien de entendimiento en aquella época. Es importante que los psicólogos y los criminólogos trabajemos codo a codo y a la par por el estudio del comportamiento criminal. No somos competencia, somos complemento, y tanto el que se dedica a la psicología debe saber de criminología como viceversa. Y bueno, más otras cosas más que ya he comentado en muchas otras conferencias. A veces estas teorías han quedado en debate una de la otra. Lo que ya entendemos hoy en día es que son complementarias y que para algunos casos tendrán un mayor peso algunos factores psicológicos y en otros factores biológicos, en otros factores sociales, y sociales abriéndose en todas las posibilidades que hemos visto. Tan solo lo que vimos en las dos ponencias anteriores con el doctor Carlos y el doctor Alfredo, tienen una explicación totalmente diferente, ¿no? Y entonces necesitamos formarnos de manera multidisciplinaria y entender cómo la psicología le aporta un elemento importante a la criminología, pero no basta, no es lo único. Se requieren otras formaciones, otros enfoques para poder entender el comportamiento criminal. Los que nos dedicamos a la psicología forense deberíamos perdón, de poder tener conocimiento de la criminología. No solo los psicólogos criminológicos o criminales, también como veremos que se les denomina, o la psicología jurídica, por decir otra de las ramas. Hoy nadie tiene la menor duda que todo comportamiento es resultado de diferentes factores, aquí están en pantalla, y más el comportamiento criminal. Un comportamiento muy específico.
la psicología estudia el comportamiento en general, ¿no? Pero la psicología criminológica y la criminología, la psiquiatría, la antropología, el derecho y la sociología en alguna de sus ramas estudian un comportamiento muy específico, el comportamiento criminal. El objeto de estudio es el mismo, el comportamiento de las personas, pero un cierto tipo de comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento criminal, nos referimos a aquel comportamiento que es un comportamiento antisocial y que va a causar un daño a la sociedad. Ese comportamiento criminal pudiera estar legislado en un código penal, si está legislado se vuelve un delito y si no se queda en conducta criminal. La criminología no estudia delitos nada más, la criminología estudia conductas que pudieran llegar a convertirse en delitos. Las estudia, por supuesto, para hacer prevención, para hacer una intervención temprana, ¿no? E incluso para ir haciendo una base, yo diría teórica, para poder ser considerada más adelante un delito, como sucedió en el tema de maltrato animal, o como lo que nos platicó el doctor Andrés el día de ayer, que incluso yo hice una pregunta al respecto, de que si era necesario que ahora que tenemos tantos estudios en relación a la neurocriminalidad, si el derecho tenía que ajustarse ya a estas aportaciones científicas, ¿no? El derecho se va nutriendo de las ciencias, se va ajustando no solo a la sociedad, sino también al desarrollo de las ciencias. Estas ciencias que les acabo de decir, bueno, comparten el objeto de estudio, pero lo hacen desde un enfoque diferente, con técnicas diferentes, ¿no? Totalmente, una perspectiva totalmente diferentes, pero todos con el mismo objetivo, disminuir la conducta criminal. En la medida de lo posible, prevenirla, es decir, que no se dé, pero bueno, todos sabemos los que somos criminólogos que eso nunca va a suceder. En toda sociedad donde hay un grupo de personas, ¿no? Donde cada una de ellas tiene un comportamiento, siempre va a haber una persona o varias que vayan en contra de lo que ese grupo social considera aceptable. No siempre las conductas antisociales, bueno, vamos a dejar las conductas desviadas, se van a convertir en conductas antisociales. En ese momento son consideradas desviadas porque salen de la norma, ¿no? De la norma cultural, social, de la normatividad estadística incluso. Pero muchas de estas conductas desviadas afortunadamente han generado cambios positivos en la sociedad. ¿No? Desviado no necesariamente es sinónimo de criminal, ni mucho menos delincuente o de anormal, ¿no? Simplemente es desviado de lo que en ese momento se encuentra en la norma. Antes del 2013, todas las personas que pensábamos que debería ser delito el maltrato animal, pues éramos, por así decirlo, un poco desviados, ¿no? Pero hoy ya no se considera así, incluso ya vimos una conferencia también muy interesante el día viernes con el doctor Tagle, que se ve claramente su formación de abogado y después de criminólogo, por supuesto, que nos dio una descripción preciosa de por qué es necesario proteger, digo, no solo a los animales de compañía, ¿no? Sino todo lo que implica el reino animal. Bueno, todo esto nos lleva, ¿no? A entender así básico, qué es la psicología, esto del comportamiento, qué le va a estudiar, pues lo va a explicar y en la medida de lo posible lo va a predecir, como la conferencia que vimos en la mañana, la primera conferencia del doctor Carlos. Súper interesante también. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la evaluación. Tiene diferentes técnicas. La entrevista es básica, pero como vimos, no nada más nos debemos de quedar con este enfoque clínico. También debemos incorporar técnicas, como lo han referido varios de los compañeros. Entonces, evalúa, previene, interviene y bueno, la psicología tiene varias ramas. Una de esas ramas es la psicología jurídica. En diferentes momentos se ha hablado de la psicología jurídica porque si causa conflicto y confusión la psicología criminológica con la criminología, ya cuando metemos un tercer elemento ahí que es la psicología jurídica, terminan hechos bolas. La psicología ha aportado a los aspectos jurídicos grandes elementos para ser considerados no solo para legislar, sino también para tratar y sobre todo para ir evaluando, diagnosticando, no diagnosticando desde un enfoque clínico, sino haciendo una intervención a partir de la psicología forense para conocer elementos, ¿no?, que los operadores de justicia nos soliciten. El operador de justicia nos va a lanzar una pregunta desde una cuestión, desde un enfoque psicológico y nosotros tenemos que dar respuesta a esa pregunta porque esa respuesta ayudará a un proceso de investigación. Entonces la psicología
ha tenido la necesidad de especializarse. Primero, ya sabemos, en las grandes ramas que tenemos, educativa, social, clínica y todas las demás que conocen. Y una de ellas, ¿no? Precisamente derivada de esta necesidad, es la psicología jurídica, porque empezaron a pedir nuestras intervenciones, nuestras opiniones expertas, ya en ámbitos totalmente jurídicos, ¿no? Tanto en sistema penitenciario, como en procesos de investigación en psicología forense y como en investigaciones, como veremos hoy, que es lo que aporta la psicología criminal o criminológica, investigaciones específicas sobre comportamientos criminales. Ahora, sabemos que la criminología es una ciencia que por supuesto también trata de explicar la conducta antisocial, que sería la criminalidad, bueno, la conducta criminal. Vamos a dejarlo con la conducta criminal. O sea, el crimen. Después también trata de entender al sujeto que comete esa conducta, que es el criminal, y también estudia a la víctima, ya tuvimos un congreso sobre victimología, y también estudia a la sociedad, porque finalmente la sociedad es la que va a ir determinando qué conductas serán consideradas antisociales, criminales y delictivas. Y bueno, elegí esta foto porque precisamente cuando inicia la criminología, recuerden que tenía una base muy marcada biológica, ¿no? Donde Lombroso, que se considera el padre de la criminología, habla sobre ciertos caracteres atávicos que son constantes en las personalidades criminales y que son observables en su aspecto físico. Estas tres personas que están aquí son criminales. Yo creo que Lombroso diría, no, pues creo que sí me equivoqué, aunque digan por ahí que no, que si la nariz ancha, que si la frente, que si no sé qué. Hoy tenemos una diversidad de criminalidad que nada tiene que ver con el aspecto físico, pero sí con aspectos biológicos, bien como explicó el doctor Andrés el día de ayer en la neurocriminalidad o neurocriminología. Entonces, estos tres han delinquido. Por cierto, el de en medio, hasta modelo, se hizo después de haber sido liberado. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? Les decía la conducta antisocial, pero no solo la conducta y el sujeto que emite la conducta y el sujeto que recibe esa conducta, sino también estudia la estructura social, porque finalmente esa estructura social es la que va a marcar, a determinar qué se va a considerar como una conducta que va en contra de la normatividad social. Por eso la criminología no deja de estudiar y poner atención en conductas desviadas que en algún momento pudieran llegar a convertirse como conductas antisociales. Esa foto que estamos viendo ahí son unos niños jugando a los sicarios, ¿no? Entonces no es delito, pero sí es una conducta que merece estudio, que merece un tiempo y una dedicación para tomar en cuenta. Eso no quiere decir que estos niños más cuando sean grandes van a ser criminales, no, tampoco nada es determinista, pero no debemos de minimizarla, no debemos de ignorarla o de invisibilizarla. Para eso la criminología tiene una rama especial que es la criminología evolutiva, que se va a encargar de estudiar toda aquella conducta conforme va avanzando el sujeto en su desarrollo psicofísico, es decir, no nada más la parte física, sino también psicológica. También tenemos que hay que analizar de una manera integral. Ya les habíamos, bueno, ya había comentado la parte biológica que se ha tocado en otras conferencias, la parte psicológica que también se ha tocado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Bueno, la parte biológica, si hay algunas alteraciones orgánicas, cerebrales, estructurales, funcionales, anatómicas que pudieran estar incidiendo o contribuyendo a la conducta criminal. En el enfoque psicológico vamos a encontrar, por supuesto, algunos trastornos, como bien nos platicó el doctor Luis Restaure el primer día, que hablaba de psicopatología forense, que es importante, pero no determinante, ¿no? Pero ahí estamos presentes también. Los estados emocionales, alteraciones de conducta, rasgos, algunas disfuncionalidades que pudieran facilitar. Pero sin olvidar que el ser humano es un ente biopsicosocial y entonces necesitamos como un complemento y para poder tener una mejor comprensión de este fenómeno, el aspecto social, ¿no? En el entorno en el que crece este sujeto, la época histórica, los valores, las costumbres, incluso ya cuestiones que rodean su entorno más cercano como la familia, su trabajo, sus amigos, ¿no? Y que todo esto, por supuesto, va conformando sus valores, su moral, su ética, porque el ser humano es resultado de una combinación de varios elementos, no solo de
de tu temperamento con el que naces biológicamente o de lo que te enseñaron tus papás. Y bueno, para eso está la psicología jurídica, que es amplia, muy amplia. Dentro de la psicología jurídica está la psicología forense, está la psicología criminológica, está la psicología penitenciaria, por decir algunas, porque hay más, pero no quiero confundirlos en este momento, solo nos quedamos con esas tres. La psicología jurídica comprende el estudio, el asesoramiento del comportamiento humano que se va a desarrollar dentro de un sistema legal. Y eso incluye tanto a los operadores de justicia, es decir, también la psicología jurídica puede evaluar a policías para su ingreso. La psicología jurídica puede estar capacitando a jueces para, no sé, para psicología del testimonio. La psicología jurídica en otros países pudiera estar capacitando, no, haciendo selección de jurado en los países donde hay jurado. Por supuesto, también está en la parte forense, ya en la parte de la investigación, en la parte de reclusorios en el sistema penitenciario. La psicología jurídica va más allá de una investigación judicial. La tenemos haciendo investigación, la tenemos en la parte victimológica, en la parte de prevención también, por supuesto. Y usa, por supuesto, los métodos de psicología, todos los métodos que ya conocemos, que uno de los más importantes, pero no es el único, es la entrevista. Quien no sabe entrevistar no sabe hacer psicología. Y después de la entrevista tenemos infinidad de técnicas para poder complementar y darles esa fortaleza, como bien nos dijo hace ratito el doctor Carlos, no quedarnos con un juicio clínico, sino un juicio clínico estructurado, basado en otras herramientas para poder llegar a tomar esas decisiones o esas recomendaciones. La psicología jurídica trabaja investigando, por supuesto, también, ¿no? A través de la psicología criminológica. Es precisamente la psicología criminológica la que está investigando el comportamiento criminal. La psicología forense no lo está investigando, lo está evaluando. Lo está evaluando para aportar elementos en una investigación. Pero ¿de dónde salen todas esas teorías que nosotros los psicólogos forenses utilizamos? Pues de la psicología criminológica y, por supuesto, la criminología. La psicología criminología trabajan muy a la par, trabajan codo a codo. Eso también nos lleva a entender que, ya les había comentado esto, cuáles son algunas de las ramas, ¿no? Son las que hablaré yo el día de hoy. Esas son subramas, son subespecialidades. La rama directa es la psicología jurídica y tenemos subespecialidades, así como el médico que se especializa en pediatría y luego ese pediatra se va a subespecializar tal vez en pediatría oncológica o en pediatría, a ver, déjenme ver qué otra, ¿cómo se llama esta de la traumática, ¿no? Algo así. Entonces, estas subespecializaciones nos ayudan a analizar un fenómeno tan complejo de una manera más profunda. No podemos ser todólogos. Por eso la criminología requiere la misma especialización que la psicología. En la psicología quedó muy claro, siempre lo entendimos, e incluso los que estudiamos psicología, tal vez dependiendo de su universidad en los últimos semestres te ibas especializando, y luego también entendimos que al finalizar teníamos la obligación de especializarnos. Bueno, en la criminología apenas estamos en esa transición. Lo bueno es que ya se están trabajando en muchos países de Latinoamérica, porque en otros países ya está esto, sobre todo Estados Unidos, Canadá, en Argentina. Argentina va muy bien, ¿no? En criminología, pero bueno, los demás vamos ahí empujando y precisamente estos eventos sirven para difundir el conocimiento y para saber incluso qué se está haciendo, quién lo está haciendo, además hasta para jalar interés en alguna de estas áreas. Sí, todas estas, regreso tantito aquí, estas áreas de la psicología, o estas especializaciones, tienen como objeto de estudio en común la conducta criminal, pero la conducta criminal en diferentes campos de acción, una dentro del sistema penitenciario, una dentro de un proceso de investigación judicial y una que pudiera ser incluso dentro de forense o dentro de reclusorios o en otro contexto, haciendo investigación por fuera. Psicología penitenciaria es la mayor oportunidad que tenemos para estudiar el comportamiento criminal. Le llamamos los grandes laboratorios de la criminalidad, pero tenemos grandes desventajas. No llegan toda la criminalidad, llega un sesgo muy importante derivado también de la legislación, de la estructura social, del sistema social en el que se encuentra. No es casualidad que la mayoría de los internos de México tengan un perfil criminológico de bajos recursos socioeconómicos, con ciertas características muy similares,
que incluso con cierta, digamos, criminalidad muy específica. Eso hace un gran sesgo, porque hay muchas otras más criminalidades, como la criminalidad que nos acaba de explicar el doctor Alfredo, que no la vas a encontrar tan fácilmente dentro de reclusión, ¿no? Y si las encuentras, las vas a encontrar en casos muy, muy contados. Entonces, la psicología criminal estudia más allá de lo que llega a reclusión. Y ustedes dirán, ¿y cómo? ¿No? Si no ha llegado. Bueno, tiene diferentes, digamos, formas de intervenir y de detectarlos. Una de ellas, por supuesto, es la psicología clínica a través de las referencias, pero otra es la psicología social. Es decir, sí hay forma, nada más que a veces pensamos que todo tiene que salir de reclusorios. Bueno, ¿qué es lo que buscan todas estas especializaciones? Bueno, reducir la criminalidad, que se haga una adecuada identificación del tipo de sujeto acorde a las características psicológicas, porque se van a sumar otras características, para que se haga una adecuada intervención en ese sujeto. ¿Para qué queremos esto? Antes que nada, para que no lo vuelva a repetir, para que no haya reincidencia. Ese es el principal objetivo de la intervención penitenciaria. Pero también para hacer una prevención en sujetos que no lo han ejecutado, pero que estamos viendo que están conjugando todos los elementos, en este caso, supongamos psicológicos, ¿no? Más adelante le sumaremos todo lo criminológico. Por ejemplo, la psicología forense, por supuesto que retoma conceptos del derecho. Quien hace psicología forense, bueno, quien hace psicología jurídica debe saber de derecho. No necesariamente estudiar derecho, que sería ideal, ¿verdad? Pero sí conocer los elementos, no solo que van a regir tu intervención, las normatividades y protocolos, todo ello, sino también aquello que se está legislando, cómo se está denominando, cómo se está manejando, es decir, no manejando, cómo se está interpretando, porque mucho del derecho es una interpretación y nosotros participamos en esa investigación que va a dar esa interpretación. Es decir, es como si hablara un idioma extranjero, ¿no? Y tienes que aprender ese idioma para poderlo entender. La psicología forense está al servicio de la justicia, por supuesto, porque va a aportar conclusiones que va a permitir que el juez tome en cuenta para sus decisiones. Los psicólogos forenses, con nuestros informes periciales, no resolvemos los casos de investigación, no es que no seamos contundentes, nuestras conclusiones son contundentes, son basadas en ciencia y en nuestras técnicas, pero finalmente quien le va a dar ese peso y el peso correspondiente junto con otra evidencia será el juzgador. Entonces, la intervención psicológica forense no debe ser solo una cuestión diagnóstica o de tratamiento. Debemos de nunca olvidar cuál es el motivo de nuestra intervención, lo que se conoce como objetivo pericial. Por supuesto, también estudia a la víctima. Estudia a la víctima para ver el impacto que tiene el hecho delictivo en esta persona. Aquí también empieza a haber confusión con la psicología victimal, que si con la victimología, son cosas muy diferentes. Aquí estamos en la psicología forense valorando a una víctima para ver el impacto. La psicología victimal hace lo mismo que la psicología criminal, es decir, más allá del ámbito forense. También investiga los factores de riesgo, las vulnerabilidades, hace prevención, hace intervención y quizás hasta puede hacer tratamiento. Depende si el psicólogo victimal está formado para ello. Para hacer intervención en tratamiento se requiere formación de posgrado en intervención psicoterapéutica, independientemente de la rama de psicología en la que te encuentres. Bueno, entonces vamos a ver tantito lo que es la psicología penitenciaria. Tuvimos aquí una excelente docente, la doctora María Antonieta, que fue directora de un centro de readaptación social y que les explicó perfecto qué es lo que hace el psicólogo penitenciario, ¿no? Recuerden que el término de clasificación ha sido sustituido por ubicación, bueno, pero en muchos libros todavía lo van a encontrar de esta manera. Una cosa es lo que se describe en la cuestión teórica científica, y otra cosa ya es lo que se lleva a la regulación, a la normatividad, que empiezan a cambiar conceptos. Es importantísimo, ustedes lo vieron en esa conferencia, la necesidad de analizar al sujeto de manera integral, no solo desde un enfoque psicológico. Va a tener muchos fines. El primero sería ubicarlo en el lugar correspondiente, es decir, incluso amerita una cárcel de máxima seguridad o amerita un dormitorio diferente, un espacio físico. No solo es la intervención que se le va a dar, porque también tuvimos otra experta, porque vi todas, por cierto, la felicito,
que habló sobre justicia para adolescentes, que ya no se llama tratamiento, ¿verdad? Se llaman las intervenciones que vamos a hacer en ese sujeto, porque tratamiento nos remitiría a enfermedad y no están enfermos, ¿no? Estamos identificando factores que han contribuido para que este sujeto cometa esa conducta e incidir en la mayoría de estos factores para poder disminuir la posibilidad de que se repita esta conducta. Y en los que están afuera, disminuirlos para hacer de veras una verdadera prevención. Bueno, estos ya sabemos cómo funciona, hacen sus informes, elaboran programas de tratamiento, bueno, de intervención en diferentes áreas. Ella lo desglosó súper bien, esto ya no tiene mucha explicación. Ahora, ¿cómo hace esto? Bueno, todos nosotros hacemos todo esto a través de la observación directa del sujeto, también a través de otros documentos, fuentes de información documentales, por supuesto, entrevista directa con el sujeto y también entrevista, dependiendo tu intervención, con otras fuentes colaterales de información. Depende, aquí se abre infinidad de opciones. Bueno, entonces, voy a minimizar esto que me estorba a mí, lo de la camarita. Déjenme ver. Bueno, aquí lo pongo. Ok. Todo esto con el objetivo de que el tratamiento o la intervención que se le da al sujeto sea eficaz y eficiente. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Solamente al darnos cuenta que la intervención de esta institución ha tenido una modificación en el comportamiento del sujeto. Pero ¿cómo lo vamos a ver si está en un entorno totalmente, digamos, artificial, no real? ¿No? No es lo mismo estar ahí que estar en la sociedad. Entonces lo sabremos solo con la reincidencia, pero la reincidencia implica que vuelva a caer bajo el registro de la justicia. Si no cae ahí, entonces damos por hecho que no es reincidido. Y muchas veces eso no ocurre así. Lo que vemos es que hay una evolución o una especialización de esa criminalidad. Es decir, no nos confiemos nada más a los datos de reincidencia. Ver cuál sería el programa más adecuado para cada caso, evaluarlos periódicamente y hacer incluso hasta informes finales. También hacer seguimiento postpenitenciario. Eso en algunos casos o en algunos países no se lleva a cabo. Es muy complicado llevarlos y a veces no se dan abasto con los que están en reclusión, mucho menos para los que están en seguimiento. La criminología juega un papel muy importante también aquí, pero no olvidemos que debe de haber un seguimiento postpenitenciario. Finalmente ya vamos a entrar a lo que es la psicología criminal, o también conocida como psicología criminológica. Estudia el comportamiento criminal. ¿Qué le va a estudiar? Pues lo mismo que estudia en el comportamiento de las demás personas. Todos aquellos procesos cognitivos, emocionales, conductuales que están incidiendo o facilitando que se cometa una conducta criminal. ¿Cómo se están desarrollando? ¿Qué procesos están involucrados? La motivación, por qué en algunos sujetos la intervención penitenciaria no modifica ese comportamiento. Es decir, trata de conocer en la medida de lo posible la mente criminal. Todos conocen a ese sujeto, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, habrá casos que ni la psicología, ni la criminología, ni la psiquiatría, ni todas las ciencias podrán modificar un comportamiento. El caso de Ted Bundy es un claro ejemplo. Claro, Ted Bundy es norteamericano, allá hay pena de muerte y vámonos, se acabó el problema, ¿no? Pero el problema no es acabar con un Ted Bundy, ¿no? En ejecución de pena de muerte 10 años después, en silla eléctrica, después de que lo detienen, sino que esto no surja nuevamente. Y lo que vemos es precisamente lo contrario. Estados Unidos tiene el 90% de todos los asesinos seriales que hay en el mundo. Se dan y se siguen gestando una y otra vez. Es decir, no importa que ejecute 100, ya hay 1000 atrás, ¿no? Todo esto va a ayudar, ¿no? Le va a aportar a la criminología, porque la criminología se nutre, por supuesto, de teorías psicológicas, sociológicas, antropológicas, biológicas, pero también está construyendo propias teorías para la explicación de la criminalidad. Todo esto para encontrar las causas, las consecuencias, la adecuada intervención y, por supuesto, reducir la posibilidad de que esto ocurra. Hacer una prevención, una verdadera prevención. Para eso, la psicología jurídica, a través de todas sus subespecialidades, ha desarrollado modelos teóricos
que tienen un sustento de evidencia científica para poder comprender y explicar este comportamiento dentro de este contexto jurídico. Bueno, no solo jurídico, recuerden que no nada más me refiero, por ejemplo, ahorita en la psicología criminológica, pues sí tiene que ver con el derecho penal, pero la psicología jurídica no nada más está en el derecho penal, ¿no? Está en varias ramas del derecho, en el derecho laboral, en el derecho familiar, en el derecho civil, está en la prevención, está en el tratamiento, es decir, es muchísimo más amplio que solo el sujeto criminal. Para eso he desarrollado diversos estudios de personalidad criminal para poder identificar factores endógenos y exógenos de la conducta, o sea, endógenos psicológicos y exógenos psicológicos para poder explicar el por qué cometió esa conducta. Para esto se apoya en los conocimientos de otras de las áreas o subespecialidades de la psicología, como la psicología evolutiva, la psicología social, la psicología biológica y la psicología del comportamiento, por decir algunas, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer psicología criminal o psicología criminológica si no tienes todo el conocimiento base de la psicología y luego de la psicología jurídica y luego lo complementas con la criminología. Es decir, si es un trabajo muy complejo y que requiere pasión, que requiere interés y que requiere compromiso, porque finalmente estas conductas van a incidir en la sociedad, ¿no? Es decir, no es como, digamos, no es por demeritar ni nada, pero, o sea, la psicología clínica es valiosísima, todo lo que hace, pero, digamos, finalmente el malestar, mucho de ese malestar queda en el sujeto, nada más. Aunque ya sabemos que muchos de estos, como lo comentó el doctor Luis Restaure, cuando tú tienes algún trastorno de personalidad o algún trastorno psicológico, rasgos disfuncionales, va a ser más fácil que emitas conductas violentas o conductas desviadas, conductas antisociales, criminales y delictivas. Es decir, un adecuado diagnóstico temprano, intervención terapéutica puede reducir enormemente la emisión de violencia de ese sujeto y más adelante de conducta criminal. Pero aquí ya estamos ante palabras mayores. Aquí ya se está dando la conducta criminal y entonces requiere los esfuerzos de muchas áreas de la psicología. Ay, perdónenme, ya me fui para atrás. Hemos visto cómo ha evolucionado el concepto de evaluación de la personalidad criminal, cómo ha transitado de peligrosidad, capacidad criminal, capacidad de riesgo, ¿no? Eso se va ajustando a las nuevas evidencias científicas. Lo que sí es un hecho es que la psicología no puede dejar de participar en esto y que aporta elementos muy importantes, pero tampoco debemos olvidar o creer que todo se resuelve con el enfoque psicológico. Pensar que todos los internos tienen que ir a intervención psicológica cuando estén en reclusión es un gran error, ¿no? Debemos de analizarlo de manera particular. Bueno, ¿cómo hace esto el criminólogo? Bueno, lo hace también, por supuesto, a través de entrevista, usando todas las técnicas, pero también incluyendo, fíjense, aquí ya entra el trabajo del criminólogo, que recuerden que la criminología, otra de sus objetos de estudio es la sociedad. Ajá. Sabemos que en psicología está la psicología social y en sociología está la sociología psicológica, que también causa una gran confusión, pero aún así se quedan limitadas. Yo creo que para esta área del comportamiento criminal, yo creo que sí la psicología se nutre enormemente de la criminología para poder a través de estas estadísticas oficiales, encuestas victimales, autorreportes de criminalidad y descripción de, ¿cómo se dice?, zonas geográficas del delito, puede incorporar esos elementos a sus estudios individuales del sujeto de la personalidad criminal. La psicología criminológica ha elaborado diversas teorías sobre el delito, ha elaborado teorías predictivas de riesgos de comportamientos violentos, ha elaborado técnicas específicas de valoración, ¿no?, para poder utilizar en los procesos de investigación o dentro ya del tratamiento. Ha elaborado protocolos específicos de intervención, de entrevista para delincuentes, entrevistas para delincuentes sexuales, entrevistas para víctimas de violencia de pareja, ha ayudado a los procesos adecuados de interrogación o de interrogatorio y de entrevista, ha aportado elementos para poder entender los procesos de victimización por los cuales pasa una víctima, ayudando hacia la victimología, ¿no? Y la victimología está dentro de la criminología, entonces si le aporta
la victimología, por supuesto, le aporta la criminología. Y también ha estudiado de manera general el impacto de la reacción social ante la criminalidad y cómo la criminalidad va modificando también la sociedad. Lo que nos contó el doctor Alfredo hace ratito es parte de esta cuestión más global, es decir, va más allá de la individualidad del sujeto, pero sí se contemplan aspectos psíquicos que van a tener un gran impacto en la sociedad, ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, tenemos, déjenme ver cómo voy, porque me gusta ser muy puntual. Muy bien. También ayuda a poder identificar, cuando hablamos de letalidad me refiero a al nivel, ¿no? Que tiene de producir, nivel de la capacidad que tiene de producir violencia. Vimos que se clasifica en alto, medio, bajo, ajá, y que dependiendo incluso de ellos, en algunos otros países, no en México, pudiera ser que la persona ni siquiera salga de reclusión. Les voy a decir en qué casos. Por ejemplo, en el caso de esta, la chica que disparó a los 16 años con un rifle desde su ventana a varios alumnos de la escuela y que le dan sentencia de 30 años a cadena perpetua. Cuando ella cumple 30 años de sentencia, la valoran para saber si puede salir a la sociedad. Cada 3 años es posible esto en Estados Unidos a petición del interno y siempre le han negado esta posibilidad de salir. Entonces, ¿por qué? Porque ya están valorando al sujeto, ya no la conducta que hizo, pero su legislación les permite hacer este tipo ya está, así la sentencia, de 30 años a cadena perpetua. ¿De qué va a depender que te quedes en cadena perpetua? Ya te voy a valorar dentro, de lo que ha pasado en ti y cómo eres tú como sujeto, tu comportamiento, tu desarrollo de la personalidad. Estamos hablando es Brenda Spencer, perdón, de Brenda Spencer, que tenía 16 años y que dijo que lo hizo porque estaba aburrida. Entonces, que lleva más de 35 años privada de la libertad, aislada totalmente de la sociedad, y que sería muy, muy difícil que ella regrese a incorporarse a esta sociedad. No decimos que ella absolutamente generaría violencia a su alrededor, pero sí que le costaría mucho trabajo volverse a incorporar. Bueno, también se ha encargado la criminología, la psicología criminológica de estudiar no solo individuos, sino también estructuras de grupos criminales. Como, bueno, en México tenemos, esa es nuestra gran criminalidad, la delincuencia organizada, los grupos criminales, su estructura, cómo operan. Cuando hablamos de peligrosidad, es la capacidad de generar daño. No estoy hablando del concepto tal como peligroso, que ya se quedó muy atrás, ¿no? Pero aquí estamos hablando de grupos, es decir, no puedo decir que la capacidad de valoración de violencia, de generar violencia de un sujeto, sino de un grupo. El doctor mismo Alfredo nos comentó que está haciendo una investigación precisamente de una estructura criminal. Bueno, y ya creo que ahora sí me fui muy rápido, Kevin, pero no importa. Vamos a entrar a las preguntas, si es que hay, si no te las inventas, Kevin. Todo esto nos va a ayudar a hacer prevención del delito, que la prevención no nada más es incidiendo sobre el sujeto que cometió la conducta criminal, sino también que modificar todos los factores psicológicos, sociales y biológicos para que esto no se desencadene. Por ejemplo, los criminólogos ya están en el área educativa, hubo una conferencia al respecto. Los psicólogos estaban en el ámbito educativo desde hace muchísimo tiempo, pero están haciendo funciones diferentes, están monitoreando ambos conductas, ¿no? El criminólogo conductas de riesgo, ¿no? Que pudieran generar más adelante conductas antisociales, y el psicólogo educativo está monitoreando conductas que pudieran interferir, perdón, en el desarrollo de aprendizaje normal de ese niño o niña, ¿no? Y una de ellas, ya yendo a la conducta criminal, es la presencia del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sobre todo con hiperactividad, porque puede estar sin hiperactividad, ¿no? Un niño que no es no solo detectado, sino intervenido tempranamente. ¿Y a qué me refiero intervenido? No es que lo vamos a llevar a reclusión o que lo vamos a castigar, sino que se le dé la intervención adecuada. Y la intervención adecuada es un tratamiento. En este caso sí requiere medicación. Y para eso hay muchas bases científicas que lo
sustentan y que un niño con TDAH no puede ser descuidado o abandonado, porque me parece hasta un tipo de violencia, y decir que es un niño normal, simplemente es muy latoso y que necesita cansarse y que lo llenan de actividades para que ese niño se canse y se relaje, cuando lo que requiere es toda una intervención multidisciplinaria. Ninguna pastilla cura ninguna patología. Es nada más va para disminuir algunos síntomas, pero a la par se está trabajando con el niño en su comportamiento, con la familia, con el entorno, con los maestros. Se está dando una intervención integral, porque los estudios de la psicología criminal y de la criminología han encontrado que muchos de estos niños que tuvieron este trastorno en la infancia, ya en edad adulta, terminaron dentro del sistema penitenciario, ¿no? Es un factor de riesgo, no determina, por supuesto que no, y tampoco se vale decir, en mis tiempos no existía eso. Lo que pasa es que en nuestros tiempos, cuando éramos pequeñitos, pues no estaba tan desarrolladas estas teorías o estas investigaciones, y muchos pasaron como desapercibidos, ¿no? Pero no quiere decir que no existiera. Bueno, y no sé, a ver, Kevin, déjame ver, porque si ya terminé, ay, ahora sí me pasé, ya me parezco el doctor Carlos. Es que no quería irme tan como siempre. A ver, Kevin, preguntas. Kevin. ¿Ahí sí me oyeron? Sí, maestra. Ah, ok. Aquí en el chat de Zoom no hay preguntas. Licenciada Elizabeth, no sé si haya preguntas en Facebook. No, Kevin, tampoco hay preguntas. Ay, eso es muy malo, ¿eh? O no se entendió nada, o quedó muy claro. Ok, está bien. Si no tienen más preguntas, algún comentario o algo que quieran decir, aquí que veo, por aquí veo una. Bueno, la felicitan, maestra, que todo muy claro, que excelente su ponencia. Ok, muy bien. ¿De veras? Bueno, está bien. Si ustedes lo dicen, les creo. No sé si